La Fundación Ciudadanía y Desarrollo hizo un informe especial a través del Observatorio del Gasto Público sobre qué presidente de la República endeudó más al Ecuador. Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está con nosotros para hablarnos de ese tema. Leonardo, buenos días. ¿Qué presidente de la República endeudó más al Ecuador según su estudio? Empecemos por ahí. ¿Quién fue? Buenos días, Milton, Verónica. Bueno, la responsabilidad en realidad es compartida, porque fue un hecho histórico que comenzó desde el 2014. Así que si lo vemos en cifras puntuales, podremos decir que Lenín Moreno es el presidente que se despide de Carondelet con la deuda más alta en los 21 años de dolarización. Sin embargo, es un proceso de endeudamiento que comienza desde el 2014, o sea, es decir, al ritmo al que llevaba, ¿no? Entonces la responsabilidad tiene que ser compartida y los presidentes que más endeudaron al país comienza con Rafael Correa y termina con Lenín Moreno. Ahora, cuando llega Lenín Moreno al país, los primeros eventos, digamos, de distanciamiento, de polémica entre Rafael Correa y Lenín Moreno se dieron por el tema del endeudamiento. Se hablaba de un endeudamiento brutal el que había dejado Rafael Correa. El objetivo de Moreno era bajar el endeudamiento. Entiendo que por el tema de la pandemia, sobre todo la pandemia, desde hace 14 meses, no contribuyó mucho a bajar la deuda. Pero ¿qué se hizo en los 3 años anteriores del gobierno de Moreno, si no subir la deuda cuando se suponía que iba a ser un objetivo de él, bajar la deuda que dejó Correa? Realmente Moreno no redujo esa deuda. Lo que cambió fue las condiciones de la deuda. Ahora tenemos una deuda con plazos un poco más amplios y con intereses también menores a la deuda que fue adquirida por Rafael Correa. Pero sin embargo, la política de endeudamiento no cambió, lo que cambió fueron las condiciones. A partir del 2014, cuando se caen los precios del petróleo, comienza un proceso acelerado de endeudamiento de Rafael Correa y ese nivel de endeudamiento no se redujo realmente. El problema fue que el gobierno sí había adquirido bastantes deudas y no podían sostenerla. El gasto público, el tamaño del Estado era realmente insostenible. Entonces fue a partir del 2014 que comienza el proceso de endeudamiento, que ahora nos lleva a tener una deuda similares al año en el que inició la dolarización. Básicamente, el problema acá fue que se adquirió deuda a niveles en los que el país no podía responder. Entonces, hay que tomar en cuenta dos elementos aquí. Algo que encontramos que fue muy llamativo dentro del informe. Hicimos un análisis de la deuda pública desde 1990 hasta el 2021 que está dejando el actual presidente. Y encontramos que, por ejemplo, en 1990 la deuda pública superaba el 100%, era de casi 120%. Y esa deuda oscilaba entre el 120 y 80%, de que llega Yamil Maguad, que asume un país en crisis y la deuda estaba cerca del 80% cuando él, bueno, no dejó el Estado, sino que fue sacado por fue sacado de Carondelet. Pero la decisión de Maguad de dolarizar la economía provocó una caída en los niveles de endeudamiento bastante onerosa. Una caída que él obviamente no pudo ver porque ya no estaba en el gobierno, pero que continuó en descenso hasta llegar a su punto más bajo en el 2010 en realidad, cuando la deuda estuvo en torno al 20%, al 17%. Entonces fue la decisión de dolarizar que provocó que la deuda comenzara a bajar. Entonces he visto muchísimo que dentro del informe se utiliza la última gráfica comparando quizás de una forma política a Lenín Moreno con Yamil Maguad. Pero hay que analizar ese contexto. La decisión de dolarizar la economía, no digo que Maguad haya sido excelente presidente, ojo, la decisión puntual de dolarizar la economía produjo una caída de la deuda pública, impulsada también por un boom de los precios de las materias primas del que se benefició Latinoamérica, Ecuador con la venta de petróleo, y que además financió todos los gobiernos de izquierda que bueno, se impusieron en toda Latinoamérica. Entonces fue a partir de la dolarización que comienza a caer la deuda. Para el 2014 no se podía responder con las obligaciones, se caen los precios del petróleo y la deuda comienza a subir
a los niveles que pues actualmente tenemos en el 60-63%. Leonardo, buenos días, saluda Verónica Herrera. Aquí hay dos titulares de medios, por ejemplo, Diario El Comercio titula "El nuevo gobierno recibirá un país con pagos pendientes", y otro que titula Diario El Universo, "Gobierno adeuda 806 millones por contribución al IES por 2020 y hasta abril de 2021. Ambas notas dan cuenta de estas deudas que tiene el actual gobierno y que va a heredar sin duda el gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, comparando la situación, usted mencionaba que en 2010, estuvimos bien respecto a las deudas, pero luego empezamos a incrementar nuestras deudas como país. ¿Qué factores influyeron, qué obligaciones adquirió el gobierno en ese entonces para que nuestra deuda haya aumentado hasta llegar a los niveles actuales en los que menciona, pues estamos con la deuda más alta que hemos tenido históricamente? Diferentes factores. El primero fue un default, que recordarán, cuando se declaró el no pago de la deuda en la época en que María Elsa Imperi fue ministra de Finanzas. El no pago de la deuda hace que los tenedores internacionales desconfíen de del Ecuador como acreditario. Entonces, pues los intereses comenzaron a ser mucho más altos. Los países internacionales, los proveedores internacionales, los acreedores, no quisieron dar, para ponerlo en palabras simples, no quisieron prestarnos dinero, y los que nos prestaron pues lo hicieron a precios bastante altos. Entonces, después, en el 2014, a partir del 2014, se consigue otros créditos, pero con condiciones que no eran favorables para el país y deudas que todavía seguimos pagando. Por ejemplo, las deudas que se firmaron con el gobierno chino para el financiamiento de diferentes obras, eran créditos, eran deudas que estaban atadas a contratos y a la contratación de las empresas del mismo gobierno chino, y además se les entregaba en algunos casos la administración de las obras. Entonces, pagábamos la deuda, pagábamos los intereses de la deuda, el servicio de la deuda, pagábamos a las empresas chinas, que ninguna empresa china es 100% privada, entonces terminábamos pagando también a nuestro mismo acreedor, y finalmente le entregábamos la obra para administrarla. Entonces terminábamos pagando un equivalente al 300% de la deuda que adquiríamos. En esas condiciones era muy fácil subir la deuda a niveles acelerados, digamos. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Estamos hablando con Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Leonardo, el gobierno de Moreno, el año pasado, en medio de la grave crisis sanitaria, renegocia los intereses de los bonos de deuda. Esto es un alivio de la carga que tiene que pagar Guillermo Lasso, por lo menos hasta el 2023. Pero como decía Vero hace un momento, lo que le espera a Guillermo Lasso es bastante grave y grande en el tema de cumplimiento con los organismos internacionales, con los países, con todos los compromisos que fue asumiendo el gobierno nacional. ¿Por dónde debería empezar Guillermo Lasso para tratar de poner esa casa en orden? Precisamente por ahí mismo, por poner en orden las cuentas. Sí. Es decir, la deuda en este momento es alta. Tenemos una deuda que supera el 60%. Lo primero que debe hacer el Estado es, primero, romper con esta política de endeudamiento agresivo. Si bien el discurso cambió con el gobierno de Moreno, los niveles de endeudamiento no se redujeron, al contrario. Rafael Correa dejó una deuda que superaba el 40%, y actualmente el gobierno de Moreno deja una deuda que supera el 60%. Entonces, aunque él quiso reducir el déficit, reducir la deuda, no lo hizo, porque mantenía una política de endeudamiento similar, justificado en que debía cubrir con las obligaciones de un anterior gobierno. Pero durante 4 años pasó culpando al anterior gobierno. Entonces, el momento de Lasso comienza ahora, cuando debe dejar de culpar al anterior gobierno, asumir las responsabilidades y no tratar de cubrir un hueco con otro. Dejar de endeudarse para seguir pagando deuda. Ya los recortes en el Estado se hicieron, ya se redujo el Estado considerablemente. Quizás es necesario reducirlo un poco más, no lo sé, pero eso se debe revisar, y me parece que para eso también están trabajando en la transición. Pero también es un tema de confianza. O sea, si Lasso llega, cuando gana la elección del 11 de abril Lasso, al día siguiente el riesgo país baja. Es decir, estamos viviendo un momento de luna de miel
Normalmente pasa eso cuando ocurre una segunda vuelta hasta el momento de la transición. Y normalmente los primeros, hasta los primeros 100 días, cuando hay una especie de compás de espera, de expectativa con lo que puede hacer el nuevo gobierno. A lo mejor aprovechar esos momentos es importante, aprovechando de esa confianza para lograr ciertas cosas importantes con los acreedores ecuatorianos. Por supuesto, eso se puede aprovechar, pero mucha de la política económica no se verá realmente sino dentro de los 100 primeros días que tiene el gobierno. Es decir, no esperábamos que después de que ganara Lenín Moreno, en los 100 primeros días él se volcara en contra de su bancada diciendo que que la mesa no estaba servida. Eso pasó entre los 100 primeros días del gobierno de Lenín Moreno y no sabemos si es que, o sea, no tenemos una certeza de que entre los 100 primeros días de Guillermo Lasso podamos encontrarnos con alguna sorpresa. No digo que Guillermo Lasso va a ser un mal presidente. Esperamos, creo que todos los ecuatorianos, que pueda sacar al país adelante y subsanar algunos de los muchos errores que se han cometido en los últimos 14 años. Pero ¿cómo se mide un buen presidente en el tema de la deuda? ¿Es el mejor presidente el que paga las deudas, el que no paga las deudas y se pone más bravo y dice no les voy a pagar, el que renegocia la deuda? ¿Quién es mejor presidente en el ámbito de la deuda? De que no se endeuda para cosas innecesarias. Es como la administración de un hogar. Si no necesitas un crédito, no lo tomas. Y negocias en los términos que sean adecuados para el país, para que no te ahorquen al fin de mes las cuotas o los intereses. O sea, el mejor presidente es el que toma la deuda que realmente es indispensable, que no utiliza la deuda para pagar gasto corriente. El que busque condiciones que sean adecuadas en los plazos y en los términos que sean adecuados para el país, sin comprometer recursos que no tenemos, como se hizo con la preventa petrolera. Leonardo, hablando del informe que saca Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hay una parte que titula Las cuentas maquilladas de 2017. Me llamó la atención esto porque dice, como antecedente, el 2016 fue un año complejo para la economía ecuatoriana, que se desplomó en varios sectores, en todos menos en el informe de las cuentas nacionales elaborado por el Banco Central del Ecuador, que cerró ese año con un balance positivo y afirmando que existían signos de recuperación que incluso podían trascender en una etapa de expansión. Cuéntame un poco más sobre estos años, 2016, 2017, cuando ya la economía no estaba tan buena como en los primeros años del gobierno de Rafael Correa. Ese es un tema bastante delicado. Encontramos que durante todo el 2017 las cuentas fueron maquilladas. Así de simple. En diciembre del 2016, vemos cifras de una deuda interna que superaba los 12.000 millones. Pero al mes siguiente, en enero del 2017, desaparecen 11.000 millones del registro de la deuda interna del país. Recordemos que para esas fechas, que hablamos de en enero del 2017, el gobierno contrata un nuevo crédito, el gobierno de Rafael Correa, que estaba ya saliendo de la deuda. Contrata una nueva deuda para inyectarla en la economía. De esa forma, dar un efecto de liquidez, dar una sensación de liquidez en la economía. Y cuando él entrega al gobierno, dice que la deuda estaba en torno al 20%, cuando en realidad estaba en más del 40%. Porque esos 11.000 millones que desaparecieron de la deuda interna, era deuda que se tenía con empresas e instituciones ecuatorianas, empresas públicas, instituciones públicas. Era la deuda del IES, eran los créditos que se sacó con el Banco Central, que se tomó el gobierno central con el Banco Central, era la venta de algunos bonos soberanos, eran deudas que no estaban contabilizando. Lo llamativo de esto es que Lenín Moreno, a pesar de que denunció que la mesa, entre comillas, no estaba servida, él mantiene esto. Y durante todo el 2017, de enero a diciembre del 2017, desaparecen más de 11.000 millones de la deuda interna, logrando el efecto, o sea, la sensación de que la deuda pública era muchísimo menor a lo que realmente estaba. Entonces, claro, durante todo el 2017, cuando hacemos los cálculos con base en las cifras que están registradas hasta hoy en el Ministerio de Finanzas, pues la deuda pública no supera el 25% más o menos. ¿Cómo es eso de que desaparecen 11.000 millones?
simplemente no fueron registradas. A ver, explícame. Salen de las cuentas de registro de deuda 11.000 millones, los borran. Sí, así, tal cual. Aunque nos desconcierte, la cifra simplemente no fue calculada. ¿Cuál fue la excusa del gobierno en aquel entonces? Y te hablo por declaraciones anteriores de los ministros de Finanzas. Ellos consideraban que la deuda que se adquiría con otras instituciones del Estado eran el equivalente a que, repito las palabras de algún exdirector del Banco Central y algún exministro, era como pedirle plata a tu mamá. Como le debes plata a tu mamá, entonces para ellos no importa tanto. Y por eso no la contabilizaron. Entonces, cuando sacan dinero del IES, cuando sacan dinero del Banco Central, no la contabilizaron como deuda. Y esa fue la deuda que se eliminó, que se borró, por no decirlo, se maquilló, precisamente de la deuda interna del país, del rubro de la deuda interna. La deuda externa no cambia tanto, pero de la deuda interna se eliminaron los rubros de instituciones, de las deudas que se tenía con instituciones públicas, con los gobiernos locales incluso. Y por eso no se calculó más de 11.000 millones. Las desaparecieron al menos de ese año. Y se vuelve a retomar en el 2018, pero durante todo el 2017, el año de transición, se maquillaron la deuda. Leonardo, hay de acuerdo al informe que ustedes tienen, y vamos un poco más atrás en la historia, hay un punto de quiebre en el 2005, si no estoy equivocado, entre los gobiernos de Lucio Gutiérrez y de Alfredo Palacio, cuando Lucio Gutiérrez registraba, según tus datos, un negativo 11.40%, un menos 11.40% de la deuda del Producto Interno Bruto. Llega Palacio y esto sube y se hace positivo y sube al 9.8%. ¿Qué significan estas cifras? Primero, explícanos este menos 11.40 de Lucio Gutiérrez y este más 9.80 de Alfredo Palacio, y por qué se dio esto. Qué bueno que lo mencionas. Recordemos que el expresidente Gutiérrez, cuando candidato, pregonó en todos los medios que con él y su gobierno había tenido la deuda más baja y otras condiciones que él considera favorables para el país. Hay dos factores que hay que entender aquí que no son exclusivos o específicos del 2005. Desde el momento en que se toma la decisión de dolarizar la economía, la deuda pública comienza a bajar a un ritmo paulatino, es decir, comienza a bajar y no sube en ningún momento. La tendencia es a la baja durante todo el tiempo hasta el 2010, que alcanza su punto más bajo, y a partir de eso se estabiliza. Entonces, lo que vemos en el 2005 es reflejo de eso. Y como segundo punto, hago un paréntesis aquí, la economía ecuatoriana es tremendamente sensible. Es el efecto del caos. Si mueve las alas de una mariposa en Japón, acá hay un maremoto. Igual le pasa con la crisis. Cuando en Asia hubo una crisis económica producto de la devaluación de la moneda de Malasia, de Tailandia, de Hong Kong y demás, acá también nos afectó. Para la época de 1998, cuando se da la crisis acá, hubo crisis a nivel mundial, pero de la misma forma se ve reflejada otras bonanzas, como la bonanza de las materias primas, que comienza en el 2003 y termina cerca del 2014, cuando se desploman los precios del petróleo. Entonces, para el 2003 comienzan a subir los precios de materias primas, y los que más se benefician son los países productores de materias primas, como somos los países latinoamericanos, puntualmente Ecuador con el petróleo. Entonces, los precios del petróleo comenzaron a subir, y eso también produjo que la deuda comience a bajar, porque se estabiliza la economía. Entonces, a partir del 2003 nosotros comenzamos a percibir mejoras de recursos, y eso se ve reflejado durante los gobiernos que estuvieron entre el 2003, 2010, hasta el 2014. Estos dos factores, la dolarización de la economía y el boom de los precios de las materias primas, provocaron lo que tú ves, un descenso desde el 2010, desde el año 2000 hasta el 2010, un descenso de la deuda pública y una relativa estabilización de las cifras en este momento. 7:36, estamos hablando con Leonardo Gómez. Él es coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Y Leonardo, tomando en cuenta todo esto y todo lo que se menciona en el informe, ¿qué podemos esperar con la mesa no servida de Lenín Moreno y lo que se viene con Guillermo Lasso? Él tendría que continuar con un modelo similar para poder pagar las cuentas que ya se sabe adeuda el gobierno actual. Si continúa con un modelo similar sería un grave error. Mantener una economía, es decir, seguir manteniendo un país con niveles de endeudamiento similares sería un grave error. Ahora, debo destacar 2 puntos en el tema del gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno no tuvo una bonanza de materias primas. Y eso hay que reconocer. Durante el gobierno de Correa sí la tuvimos. De hecho, la mayor bonanza que hemos tenido en Ecuador a niveles de los precios del petróleo. Nosotros dependemos del petróleo. Lenín Moreno no tuvo eso y además enfrentó una pandemia, bien o mal, pero el suceso estuvo ahí. Entonces hubo 2 factores que agravaron el nivel de deuda que tenía ya Lenín Moreno y la carga que le hizo. No digo que no es responsable de eso. Sin embargo, ahora, todas esas responsabilidades son trasladadas al siguiente gobierno. Que si decimos que debe poner orden en la casa, vamos a pasar otros 4 años culpando al anterior gobierno. Debe poner en orden las cuentas. Lo que necesita es mejorar las condiciones, algo que se intentó también de alguna forma hacerlo durante el último gobierno, pero necesita mejorar las condiciones de endeudamiento, no endeudarse para pagar deuda, no endeudarse para pagar a la nómina, al sector público, dejar de endeudarse y también optimizar los recursos es necesario, es sumamente necesario. Si tenemos, por ejemplo, el gasto más fuerte del país, el gasto público, es el gasto en personal. Entonces, volver ese gasto más productivo. Se ha visto en algunas instituciones públicas en donde hubo recortes fuertes, que, digamos, en cifras reducen el número de trabajadores, pero el gasto no se reduce tanto y es porque contratan más puestos directivos. Entonces, claro, votan a 4 personas de mandos medios o mandos bajos, pero contratan a un gerente que cobra lo que esas otras 4 personas. Entonces, ahí no tiene mucho sentido, pues, que se haga un recorte en la nómina porque no es efectivo el gasto, no se vuelve óptimo el uso de los recursos. En ese sentido, Guillermo Lasso va a tener un gran trabajo poniendo orden en la forma de optimizar el gasto público, la forma de usarlo de una mejor manera. Bien, y sí, hay que ver qué hace Guillermo Lasso para enfrentar. Son 40.000 millones de dólares que tendrá que pagar hasta el 2025. Esa es la cuenta a la que asciende la deuda externa y la deuda interna del país. Y claro, según estos datos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Rafael Correa se va dejando a un país con el 11.8% y Moreno lo duplica, el 21.20%. Y ya Correa había endeudado bastante al Ecuador. Así que la situación es muy grave, muy difícil, que se necesitará una tenacidad y una habilidad y una inteligencia del nuevo gobierno para lograr sortear este rubro importante que tiene el país en temas de deuda. Leonardo Gómez, gracias por acompañarnos. Leonardo es coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buen día. Gracias a ustedes, buen día.